Línea a quien es el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio en la legislatura provincial. Me refiero al diputado radical Julián Galdiano. ¿Cómo le va, Galdiano? Andrés Batistela lo saluda y gracias por atendernos. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Un gusto. Bien, muy bien. Queríamos charlar con usted porque, bueno, hubo una conferencia de prensa donde estuvo junto al diputado nacional Federico Angelini, legisladores radicales y del PRO, todos de Juntos por el Cambio, advirtiendo sobre distintas situaciones en las que ustedes ponen el foco en relación a lo nacional y lo provincial. Si le parece, Galdiano, arranquemos por lo provincial, que es lo que preocupa en este momento a Juntos por el Cambio en torno a lo que está haciendo el gobierno de Omar Perotti. La verdad es que nos manifestamos respecto, en primer lugar, de lo que es el proyecto de presupuesto provincial para el 2021 y allí señalamos una preocupación y una observación política que tiene que ver con que el gobierno está subcalculando los recursos que va a tener en el ejercicio 2021. Entendemos que ha previsto alrededor de 80.000 millones de pesos menos de los que verdaderamente van a ingresar a la provincia y entendemos que esa política de calcular menos ingresos para la provincia de Santa Fe es lo que le permite después al Ejecutivo Provincial de alguna forma otorgar o asignar discrecionalmente, sin que esté en el presupuesto provincial, esos recursos luego con parcialidad política, sin que estén previstos para municipios y comunas, sin que estén previstos con una finalidad específica. Y eso entendemos que debería corregirse en este presupuesto. La verdad que es una práctica que uno la puede sostener por equivocación, pero no deliberadamente, y eso es lo que está pasando con Perotti. Hay un cálculo de menos ingresos, hay una discriminación también a Rosario y Santa Fe, por eso pedimos que se incorporen al Fondo de Obras Menores ambas ciudades. Este es un reclamo histórico de los santafesinos y de los rosarinos de que un programa como Obras Menores los incluya. Uh-huh. Entendemos que se puede hacer con este fondo incluso un aporte mayor de la provincia para el fondo de transporte, que es una problemática que estamos viendo con preocupación en Rosario principalmente, pero también en Santa Fe, cómo va evolucionando en el marco de la crisis también y de la pandemia. Uh-huh. Pero esto está interrelacionado, digo, con lo que es el presupuesto nacional también y los fondos que deberían llegar para la provincia de Santa Fe. ¿No llega a suplirse, Galdiano, eso que ustedes dicen que falta en torno a lo que dice el presupuesto provincial con recursos que vendrían de la nación, o eso también está como calculado mal, para decirlo de alguna manera? No, fíjate vos que para darte un ejemplo, el crecimiento previsto de los recursos provinciales de entre el 2020 y 2021 es del 46% y de los recursos nacionales solamente del 19%. Evidentemente los recursos nacionales van a llegar de otra forma y Uh-huh. con otro volumen y eso está subcalculado. Eso va a permitir que ese ingreso de coparticipación extra lo asignen parcialmente como quiera el gobierno de la provincia, es lo que estamos objetando. Respecto al presupuesto nacional, vemos cierta pasividad del gobernador Perotti a la hora de reclamar mayor protagonismo de Santa Fe en el contexto nacional. Hay una discriminación hacia Santa Fe, somos la provincia número 23 de 24 provincias en obras públicas per cápita, somos respecto de Córdoba, tenemos 1.000 y pico de pesos menos por habitante previsto de coparticipación federal que Córdoba, que es una provincia que debería tener similitudes en sus ingresos, en sus recursos federales, y tiene que ver con que no hay un planteo político serio de autonomía de Santa Fe respecto del escenario nacional, que solamente atiende las urgencias de Kicillof y las urgencias de los gobernadores afines al kirchnerismo. Uh-huh. Bueno, pero en este caso comparten signo político, digo, el gobierno nacional con el gobierno provincial, digo, esa lectura quizás no debería ser distinta en este caso, Galdiano. Comparten el signo político, pero no de los que manejan la lapicera, que son el kirchnerismo más puro y duro y no lo ven a Perotti en ese palo. Uh-huh. Más bien yo creo que lo ven como un adversario. Eso yo no me voy a meter en la interna del peronismo, pero da toda esa sensación. Cristina solamente piensa en Kicillof, en Infran, en Mansur, en la gobernadora de Santa Cruz, y le importa poco lo que pase con Perotti, con Schiaretti o con Bordetti. Bueno, esa es la realidad de cómo opera el kirchnerismo, cómo pisotea el federalismo, cuestión que han hecho no solamente de ahora, sino a lo largo de su trayectoria política.
¿Qué piensan hacer desde Juntos por el Cambio? Digo, ¿puede Federico Angelini, por ejemplo, a nivel nacional, en el Congreso Nacional, proponer que esto se modifique y acá en la provincia ustedes también pueden interceder, pero sin tener la mayoría en ninguno de estos espacios legislativos? Galdiano, ¿qué es lo que pueden hacer? Estamos articulando con otros legisladores de la oposición, tanto en senadores como en diputados de la provincia, para tener una postura unificada respecto de este proyecto de presupuesto. Lo mismo respecto al proyecto de ley tributaria. Nosotros somos de los que pensamos que no hay que incrementar tributos, no hay que aumentar más impuestos, que este contexto recesivo y esta Argentina con la presión fiscal más alta de su historia no puede continuar así, poniéndole una pata en la cabeza a la producción y a la industria, y vamos a tratar de articular para que el presupuesto que envió Perotti tenga modificaciones que contemplen esta situación. No puede tener a priori solamente el gobernador, porque así lo dispone, un excedente mínimo de 60, 70 mil, 80 mil millones de pesos. Ellos argumentan que no está la pauta salarial incluida en el presupuesto, y eso es cierto, pero independientemente de la pauta salarial, que al Estado no le va a salir más de 20 o 30 mil millones de pesos, hay un excedente muy importante que queremos que quede establecido en la ley de presupuesto para qué se va a destinar. Uh-huh. Galdiano, lo voy a meter un minutito en la disputa política del momento, podríamos decir, y me refiero a las leyes que se votaron el jueves pasado en torno a el ministro de Seguridad, Marcelo Saín, porque inclusive hay una disputa dentro del peronismo, pero usted dijo no queremos meternos en la interna del peronismo. ¿Qué ve Juntos por el Cambio respecto a la figura del ministro de Seguridad Marcelo Saín y a lo votado estas dos leyes, la de gastos reservados y la de que sea incompatible el cargo que tiene Saín en el Ministerio Público de la Acusación? ¿Cuál es la postura de ustedes? Nosotros ya hace tiempo le planteamos al gobernador que tenía que hacer un cambio de rumbo en el Ministerio de Seguridad. No sé si del ministro, pero sí al menos de la forma con la que el ministro se desenvuelve y se desempeña. Nadie sabe más de que sus agresiones y sus declaraciones a veces sarcásticas o chicaneras, qué es lo que piensa acerca de cómo se debe abordar la problemática de la criminalidad y la violencia en la provincia. Tardó 8 meses en armar un paquete de leyes que envió a la legislatura, no los están militando ni los propios legisladores del oficialismo a esas iniciativas, todos los días con una agresión, si no es a la oposición, es a la propia fuerza de seguridad. Yo comparto con el ministro Saín que hay corrupción en la policía y que hay que tratar de extirparla de la mejor manera posible y con mecanismos de control más eficientes, pero eso no significa que neguemos la existencia de la fuerza policial como la rama del Estado que tiene que combatir el delito. Por otro lado, estas leyes que hemos sancionado, que nadie sabe por qué son anti-Saín, en realidad son leyes que buscan mejorar los sistemas de representación. En el caso de las compatibilidades de los fiscales defensores y los miembros del organismo de investigación, que no sean funcionarios políticos. El peronismo se cansó de criticar cuando funcionarios del socialismo concursaban para cargos de fiscal o de jueces, la incompatibilidad política y ética que eso generaba, y ahora cuando se quiere poner una ley se quejan. Y por otro lado, nadie dice lo que también es evidente. Saín pretende que 4 años que él supuestamente puede llegar a ser ministro de Seguridad de Perotti, el cargo concursado por él del organismo de investigaciones quede vacante porque él está de licencia. Entonces, si es un cargo relevante, si es un cargo que dirige investigaciones criminales complejas, bajo ningún concepto puede permitirse que alguien se pida licencia y se tome el buque por 4 años y esto no tenga ningún tipo de subrogancia o de suplencia. Entonces, lo que estamos diciendo es, si alguien opta por ser funcionario político de un gobierno que es legítimo, tiene que dejar de lado su cargo concursado en el MPA como lo debería dejar un juez. Alejandra Rodena es vicegobernadora, pero renunció a la judicatura porque no pidió licencia para ser vicegobernadora de la provincia. Entonces, esto tiene razonabilidad. Que lo haya tomado como una cuestión personal Saín me preocupa muchísimo porque indica que él pensaba o piensa en retirarse rápidamente del Ministerio de Seguridad, dejando una papa caliente porque no está resolviendo ningún problema, y volver a su cargo del organismo de investigaciones. Y si eso lo piensa hacer en el corto plazo, es peligroso. Pero si lo piensa hacer después de 4 años de gobierno de Perotti, también. Entonces, creo que las leyes tienen ese sentido, independientemente de
la connotación política que el oficialismo le dé al contenido de las mismas. Si el gobernador las veta, Galdeano, ¿tenemos una nueva disputa política en la legislatura? Yo digo, a ver, el gobernador está en su legítimo derecho de vetarla y sería lo más razonable, porque la verdad que no ha participado el Poder Ejecutivo de la discusión de estas iniciativas. Pero no es que no ha participado porque los legisladores no queríamos, al menos yo, o desde Juntos por el Cambio no hemos opuesto a que el Ejecutivo participe de esta discusión. Es porque no tiene ni siquiera ministro de gobierno que se ocupe de la relación con la política, con el Parlamento, con la oposición. ¿Quién sería hoy la persona indicada del gobierno provincial para establecer una articulación con la legislatura para que estas y otras iniciativas sean viables o sean modificadas, o al menos transmitir la mirada y la posición política del gobernador de la provincia en algunos temas? Nadie. Entonces, esa cefalía, esa falta de diálogo entre los actores institucionales de la provincia de Santa Fe hace que todo se transforme en una disputa, lamentablemente. Yo entiendo que él la quiera vetar o que la pueda vetar, e inclusive justifico que lo haga, porque si no participó de esta discusión, es razonable que se oponga, al menos que no esté de acuerdo en su totalidad. Pero también estaría bueno que nombre un ministro de gobierno, que nombre un vocero, que nombre a alguien que se relacione con los legisladores para que sepamos qué piensa el gobernador en cada tema. Galdeano, le agradecemos este contacto para Canal 5 Santa Fe y Agencia DERF. La seguimos en cualquier momento. Muchísimas gracias a ustedes, a disposición. Chau, chau. El diputado provincial radical de Juntos por el Cambio, Julián Galdeano, presidente del interbloque de Juntos por el Cambio, luego de lo que fue esta